Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Sharon González y esto es Teacher Plus. Todos hemos escuchado historias sobre el accidente que sucedió en Chernobyl, en libros, en revistas, en series, en documentales y hasta en otros videos en esta plataforma. Pero el día de hoy vamos a ver más a fondo lo que fue el accidente en Chernobyl. Fue el accidente nuclear más grave de la historia. Fue clasificado en nivel 7 y aunque fue la misma clasificación que se le dio al accidente de Fukushima, se dice que las consecuencias del accidente de Chernobyl fueron más globales. Algunos de ustedes se preguntarán por qué se clasificó el accidente en nivel 7. Bueno, eso tiene una explicación. Para poder medir este tipo de accidentes existe la Escala Internacional de Eventos Nucleares, mejor conocida con sus siglas en inglés, INES. Esta escala cuenta con 7 niveles y se miden de la siguiente manera. Del nivel 1 al 3 se clasifica sin consecuencias significativas sobre la población y su medio ambiente. De los niveles 4 al 7 se clasifica accidentes superiores. El nivel máximo corresponde a un accidente cuya gravedad es comparable a lo que ocurrió en Chernobyl o Fukushima. También hay un nivel 0 para eventos que no tengan incidencia en la seguridad. Ahora que ya sabemos cómo se miden este tipo de accidentes, podemos comenzar con la historia. El accidente nuclear de Chernobyl. Fue un accidente sucedido el 26 de abril de 1986 en la planta nuclear Vladimir al norte de Ucrania, a 3 kilómetros de la ciudad de Pripyat y a 18 kilómetros de la ciudad de Chernobyl. Así es, la ciudad más cercana a esta planta fue Pripyat. La primera pregunta que se me viene a la mente es, ¿cuál fue el origen del accidente? El 25 de abril de 1986, los trabajadores del reactor 4 recibieron la orden de realizar una prueba. Por la 1:23 de la madrugada, desactivaron los sistemas de seguridad y comenzaron el experimento, pero algo no salió muy bien. Se generaron varias detonaciones en el centro del reactor, y mientras la ciudad dormía, en el piso de la planta comenzó a temblar, y la tapa del reactor, que pesaba 1.200 toneladas, salió disparada hacia el aire. A partir de ahí, una llama cargada de partículas radioactivas se disparó a miles de metros al cielo. Los primeros bomberos en llegar al accidente intentaron apagar el fuego con toneladas de agua, pero el fuego no cedía. Cabe mencionar que estos bomberos no llevaban el equipo necesario para poder enfrentarse a este tipo de situaciones, ya que quedaban expuestos a dosis letales de radiación. En la mañana del 26 de abril de 1986, el humo comenzó a esparcirse y empezó a contaminar el cielo. Los habitantes de Pripyat continuaron su vida como si nada hubiera pasado, porque ellos no estaban enterados de lo que había sucedido en la madrugada. Estos habitantes comenzaron a preocuparse cuando los soldados comenzaron a caminar sobre la ciudad enmascarados. Estos soldados fueron enviados para hacer lectura de la radioactividad que había en la ciudad. Esta lectura arrojaba números muy alarmantes, ya que estaba 15,000 veces más alta de lo normal. En la noche, la radioactividad estaba 600,000 veces más alta de lo normal. Es por eso que los soldados pensaron que sus máquinas no funcionaban, pero lo que ignoraban era que el reactor continuaba ardiendo. Ese día los habitantes de Pripyat absorbieron más de 50 veces lo que era considerado la mayor dosis inofensiva, por lo que alcanzarían la dosis letal en tan solo 4 días. Cuando los soldados fueron a tomar lectura en la planta, se dieron cuenta que la radioactividad en ese lugar era tan alta que una persona recibiría la dosis letal de radiación en tan solo 15 minutos. 20 horas después de la explosión, la radioactividad continuaba subiendo en la zona. Para ese momento, la población debió de haber cerrado sus casas completamente, haber sellado puertas y ventanas y haber ingerido una tableta de yodo para contrarrestar los efectos de la radioactividad en su cuerpo. Pero no, ellos continuaron su vida normal como si no hubiera pasado nada, porque eso es lo que ellos sabían, nada.
30 horas después llegan a la zona 2.700 autobuses y 2 horas más tarde los militares comenzaron a anunciar que la población debía ser evacuada completamente. Antes de subir a los autobuses comenzaron a repartir tabletas de yodo para contrarrestar los efectos de la radiación. Exacto, 32 horas después. Se decía que la mayoría de la población estaba corriendo, pero que no había pánico, ya que ellos pensaban que solo se irían por unas horas o unos días y después volverían a sus hogares. Incluso hubo gente mayor que se negó a dejar la zona y semanas después encontraron sus cadáveres. Después de 3 horas ya se había evacuado a más de 43,000 personas, pero la mayoría de ellos ya habían estado expuestos a altas dosis de radiación, por lo que envenenaron su sangre. Mientras tanto, las nubes llenas de partículas radiactivas empezaron a viajar por todo el mundo: Rusia, Bielorrusia, Báltico, hasta llegar a Suecia, donde el mundo detectó el aumento de la radioactividad. Los suecos enviaron un escuadrón de aviones de caza para tomar los niveles de radioactividad en las nubes. 60 horas después del accidente, los soviéticos reconocieron la situación al mundo. Al tercer día, las fuerzas soviéticas, con una flota de más de 80 helicópteros, viajaron a Moscú hasta el lugar del accidente para poder controlar el incendio. Pero al sobrevolar el área se dieron cuenta que la temperatura ya llegaba hasta 120 centígrados, por lo que no les permitía acercarse al lugar. La primera misión fue apagar el incendio y sellar el reactor. Los mejores pilotos soviéticos llevaron soldados que arrojaban bolsas de más de 80 kilos llenas de arena y ácido bórico, lo cual neutralizaba la radiación. Mientras tanto, las víctimas de radiación fueron enviadas al hospital número 6 de Moscú, que es especialista en esta situación. Las víctimas tenían síntomas iniciales de radiación, como vómito, náuseas y diarrea. Después, ellos parecían totalmente sanos, pero al final, los síntomas fatales llegaban, ya que tenían deterioro de la médula ósea, y les comenzaban a salir horribles quemaduras que les carcomían la carne hasta el hueso. Después de poco tiempo, fallecían. A 30 kilómetros de la planta, los árboles estaban quemados por la onda expansiva radiactiva, pero el área del desastre se extendió mucho más allá por las lluvias. Pero esto no se informó a las personas, al contrario, el gobierno soviético hacía parecer que el peligro ya había pasado. Un error muy grande por su parte, ya que las autoridades promovieron a la gente a participar en la celebración del 1 de mayo, una de las celebraciones soviéticas más importantes, en lo que años después se le llamaría el desfile de la muerte, un desfile que provocó que miles se enfermaran por la radiación en el ambiente. La mayoría de las imágenes de este desfile fueron borradas por el gobierno. La evacuación de Chernobyl y de un radio de 30 kilómetros no se había llevado a cabo hasta el 2 de mayo. Para entonces ya había más de 1,000 afectados por la radiación. El gobierno mandó un batallón de bomberos para drenar el agua bajo el reactor. Estos hombres fueron declarados héroes nacionales, pero sufrirían problemas por la radiación el resto de su vida. Después de esto, se mandó llenar el reactor de plomo, lo que bajó por mucho la temperatura, pero contaminó extremadamente el ambiente. En tan solo un mes, 10,000 mineros llegaron al lugar y comenzaron a trabajar en un túnel debajo del reactor. Los mineros tenían entre 20 y 30 años de edad y trabajaron en una zona donde no había ventilación. La temperatura era de 50 centígrados y la radioactividad era brutal. Era mucho el calor que los mineros decidieron quitarse las máscaras y parte de su ropa. Tomaban mucha agua sin saber que eso hacía que la contaminación llegara más rápido a su cuerpo. Todos los mineros quedaron expuestos y jamás se les informó de los efectos que tendría su trabajo. Al final, llenaron el túnel con cemento para hacer más sólida la estructura. Según un cuarto de estos mineros morirían antes de cumplir los 40 años. Más de 2.500 personas murieron por ese trabajo de minería. Aquí es donde empieza el trabajo de los liquidadores. Eran miles de soldados y civiles
que su misión era limpiar toda la radiación de la zona. Lastimosamente, todas estas personas terminaron contaminadas. Para bloquear la radiación, el reactor debe ser aislado. Es así que se diseñó una enorme estructura, la cual cubrió por completo el reactor 4, un sarcófago de acero y concreto que fue construido por máquinas, por el alto nivel de radioactividad. Pero estas también fueron afectadas y tuvieron que ser reemplazadas por personas que fueron llamadas biorobots. Todos ellos de 20 a 30 años solo trabajaban de entre 3 minutos a 40 segundos en la zona y después se iban y eran reemplazados por otras personas. ¿Por qué estas personas trabajaban tan poco tiempo? Estos hombres bajaban tan débiles que algunos ni siquiera podían moverse. Muchas veces tenían hemorragias nasales por causa de la radiación y algunos hasta se desmayaban. Estos hombres recibieron como recompensa un certificado de liquidador del ejército y un bono de 100 rublos, un equivalente a $100. Gracias a ellos, en 7 meses la zona quedó limpia y se logró completar el sarcófago. 500,000 de personas, militares y civiles, participaron en la operación. Al final, como algo simbólico, colocaron su bandera mostrando así el triunfo de los soviéticos contra la radiación. En noviembre del 2016, o sea, 30 años después de la tragedia, se inauguró un nuevo sarcófago, el cual se calcula que tendrá una duración de 100 años. Actualmente Pripyat sigue siendo una ciudad fantasma, pero puede ser visitada durante periodos cortos. Es por eso que se ha convertido en una atracción turística. Bueno chicos, eso es todo por el día de hoy. No olvides suscribirte, darle like al video y compartir con un amigo. Aquí abajo te dejo algunos links de donde saqué la información del tema y nos vemos hasta la próxima.